Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar la clase que fue vista el jueves, clase vista debido a que no pudimos entrar a la aula. Bueno, en este caso toca seguir con anatomía de los nervios craneales. Vamos a desglosar el quinto, el séptimo, noveno y décimo. Vamos a hablar un poco de su origen, trayecto, núcleo, de correlación clínica. Soy el profesor doctor Armando Quero, neurocirujano, egresado de la UC y egresado como neurocirujano de la UCLA, de la Universidad Centro Occidental de Clara. Y bueno, estuve años haciendo mi posgrado en el Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto. Actualmente ejerzo en la parte privada acá en Valencia y en la parte pública en el Hospital Naval Francisco Isnardi de Puerto Cabello. Bueno, a continuación tenemos que hablar un poco de los conceptos fundamentales de la arquitectura del tronco encefálico. Hay definiciones claves que hay que tener en cuenta. Una de ellas es lo que determinamos como origen aparente, que es el punto de emergencia del nervio en la superficie del tronco del encéfalo. Como ejemplo, decir el surco bulbopontino, por donde sale este nervio. El origen real, que es el sitio donde se encuentran los cuerpos neuronales, ya esto es más interno, es a nivel más celular. Estos se encuentran dentro de la sustancia gris del tronco y se encuentran en el bulbo, el puente y el mesencéfalo. Cada nervio tiene sus núcleos y dependiendo de estos núcleos que va a ejercer su función. Algunos también debemos entender que es un código funcional para cuando determinamos eferente, que ya hablamos de motor o parasimpático, que lleva órdenes que como los músculos branquiales y las glándulas, y aferente, que es sensitivo sensorial, que es el que trae la información de dolor, temperatura, gusto. Aquí podemos observar a nivel del estudio del tallo cerebral que existen varios núcleos, tanto para el oculomotor como para el troclear, como para otros nervios, que en este caso vamos a hablar un poco del facial, los núcleos motores del facial, núcleos salivatorios, núcleos del trigémino superior e inferior, núcleos del nervio vago, núcleos de las vías sensitivas del trigémino y otros núcleos que bueno, vamos a ir desglosando y vamos a emitir su función y cuál es la característica de cada uno de ellos y dónde se está ubicando. Otra cosa que tenemos que entender es que, bueno, también como hay un origen aparente en el encéfalo, hay un origen aparente en el cráneo, son dos cosas muy distintas. Realmente cuando hablamos de cráneo hablamos de todas estas fisuras, canales, láminas, donde penetra ese nervio a nivel de los agujeros, por el agujero, que por dónde sale ese nervio, a través de los forámenes o el canal, como en el caso del canal hipogloso. Tenemos, por ejemplo, los nervios que vamos a hablar hoy, como el quinto, que está entre el puente, origen a nivel del encéfalo, entre el puente y el pedúnculo cerebral medio, y el origen aparente en el cráneo es a través de la fisura orbitaria superior para la rama oftálmica, el foramen redondo para la rama maxilar, el foramen oval para la mandibular. El séptimo tenemos su salida a través del surco bulbopontino, lateralmente el sexto, y su origen aparente en el cráneo a través del foramen estilomastoideo. El noveno tenemos el surco lateral posterior del bulbo y sale a través del foramen yugular. Igualmente el décimo, el surco lateral posterior caudalmente al noveno, un poquito más abajo, y también sale a través del foramen yugular. Como ven, hay otros nervios que ya se han desglosado en algunas clases y otros que faltan por desglosar. Sin embargo, bueno, aquí podemos entender los que vamos a hablar hoy día. Otra de las cosas que debemos saber son las clasificaciones de los nervios craneales. Hay componentes funcionales de estos nervios, los cuales son, como les describí al principio, en la terminología, aferentes, en este caso aferente somático general, aferentes somáticos especiales, aferentes viscerales generales, aferentes viscerales especiales. Y en caso de los eferentes somáticos generales y viscerales especiales. Lo somático se refiere a lo que es la cabeza, la pared corporal y las extremidades, con visceral a las vísceras, con aferente a la sensibilidad, como se lo dije al principio, referente también a la parte motora, que también lo describí al principio, y general a amplias áreas de distribución entre la cabeza y el cuerpo. Generalmente cuando hablamos de especiales se deben a funciones especializadas, lo que es el olfato, gusto, visión, audición, equilibrio y inervación motora de músculos originados de los arcos branquiales o branquioméricos. Por eso es que estos nervios también tienen funciones especializadas, como a la parte del gusto, algunos van a la parte de lo que es el equilibrio, la audición, entre otras cosas. Y bueno, los músculos también se originan de lo que es los arcos branquiales y se les denomina como branquioméricos.
Hay nervios eferentes viscerales especiales, que son estos nervios que vamos a desglosar hoy. Son nervios motores que inervan los músculos branquioméricos y tienen función mixta. Las fibras que inervan los músculos branquioméricos se conocen como componente visceral por su asociación a funciones viscerales de la respiración, lo que es la digestión y porque pertenecen al sistema nervioso autónomo. Otros, como el nervio facial, glosofaringio y vago, contienen fibras que conducen las sensaciones gustativas, como les describí anteriormente. Además, eferencias parasimpáticas, eferencias viscerales generales y aferencias viscerales generales. Aquí tenemos la inervación de algunos músculos a través de estos pares craneales. A través del quinto tenemos la musculatura, lo que es la parte masticatora, y el vientre anterior del músculo digástrico. A nivel del séptimo par tenemos la musculatura de la mímica, el vientre posterior del músculo digástrico y el músculo estiloideo. A nivel del noveno par tenemos lo que es el músculo estilofaringeo y constrictor superior de la faringe. Con el décimo par tenemos músculos como el constrictor medio inferior de la faringe y músculo de la laringe. Muchos de estos músculos van a lo que es la parte del tracto orofaringeo, como pueden ver acá, y van a tener relación con lo que es el movimiento de lo que es también la región facial, más que todo en el nervio facial, y la función de masticación, que es una función vital y es una función bastante importante que debemos saber y conocer. Aquí ya abriéndonos paso en el tema, vamos a hablar un poco de lo que es el par craneal trigémino o denominado el gran sensitivo, por lo mismo que existe una patología que es la neuralgia del trigémino. Cuando estudien esto en semiología y vayan ahondando un poquito más sobre patología, sabemos que esto es una patología de gran repercusión en el paciente que la padece y que bueno, hay que conocer el nervio para saber qué alternativas de tratamiento podemos tener para el mismo. Su origen aparente, como les acabo de escribir, el origen aparente de él es la cara anterolateral de lo que es el puente, lo que es la protuberancia. Se observa una raíz sensitiva gruesa, que es una raíz que es motora, y una raíz motora delgada también que lo acompaña. Como pueden ver acá, una sensitiva gruesa y una motora delgada. El origen real depende de 4 núcleos: un núcleo mesencefálico, debido a la propiocepción, que son los músculos masticadores, como podemos ver a nivel del mesencéfalo; un núcleo pontino, que es un núcleo bastante principal, que es lo que lleva el tacto fino y la presión; un núcleo espinal, que recoge todo lo que es el olor y la temperatura; y el núcleo motor, que es el núcleo masticador, que podemos ver acá en rojo, se origina a nivel de lo que es la protuberancia alta, el puente alto, y es el único componente eferente, es decir, que manda la información para producir la respuesta de masticación. La correlación clínica con estos núcleos, más que todo en los procesos de núcleo espinal con la siringobulbia, que es una cavidad quística que se forma a nivel del bulbo, afecta este núcleo disociando la sensibilidad. Y eso poco a poco lo iremos aprendiendo cuando veamos semiología. También tenemos que saber que existen 3 divisiones de este nervio: una rama oftálmico sensitiva, que sale por la fisura orbitaria superior, inerva lo que es la órbita frente y dorso nasal; una rama B2 o maxilar, que podemos encontrar a través del agujero redondo mayor e inerva lo que es el maxilar y los dientes superiores; y la rama 3 mandibular, que es un componente mixto de masticación, como podemos observar, inerva la mandíbula, los 2 tercios anteriores de la lengua, y tiene su rama motora para los músculos de masticación, como vuelvo a repetir, que corresponde con el temporal macetero y los músculos pterigoideos. Una visualización por resonancia magnética que podemos ver acá es la parte de, esto es más que todo para traerse la colación a la hora de cuando ya estén un poco más avanzados, hagan estudios de correlación anatómica con estudios de imágenes. Aquí un modelo de ejemplo, por así decirle. Podemos ver a nivel del puente, a nivel de la cara anterolateral, la salida de la rama nerviosa. En un estudio un poco más específico, que es una secuencia fiesta, podemos también observar la rama motora, un poco más delgada, y la rama trigeminal, que van al cavum de Meckel, que es un cavum o vamos a decir, una fosita donde estas ramas empiezan a dividirse. Una se va a la fisura orbitaria superior, la otra a los demás agujeros por donde sale la rama B2 y la rama B3. El grosor es bastante grande, como pueden ver acá, una rama bastante gruesa, y que suele afectarse tanto en las áreas prepontinas, en las áreas del cavum de Meckel y en las áreas de distribución a nivel periférico.
Tenemos ya desglosado lo que es el parte del trigémino. Vamos a pasar con el nervio facial. El nervio facial es un nervio bastante importante. Todos debemos conocerlo. Repercute sobre lo que es las condiciones de la cara, lo que es la musculatura de la mímica y algunas partes sensitivas también a nivel de la lengua. Entonces es un nervio mixto de una raíz motora, un nervio intermedio de Würzburg que es sensitivo parasimpático. Aquí tenemos todos los núcleos motores que tenemos el facial asociados a esto. Núcleo motor rojo, tenemos los núcleos salivatorios que corresponden a la parte parasimpático. Núcleo solitario que es sensorial y del gusto, como les acaba de escribir, un nervio mixto que también lleva fibras parasimpáticas. Que bueno, todos van a estar a nivel de lo que es el puente alto, el puente bajo y parte en lo que es a través del bulbo raquídeo, como son los núcleos motor branquial que se va a encontrar a nivel del puente bajo, rodeado por el núcleo del sexto par, formando lo que es la rodilla interna, más que todo esta parte acá. El núcleo parasimpático que tenemos asociado aquí atrás, que es un núcleo salivatorio superior, lleva lo que es la respuesta a la parte de la salida de las lágrimas o la salivación, a nivel de la parótida. Y hay un área sensorial que es para el gusto, el núcleo parasimpático, que es el núcleo del tracto solitario, y un núcleo espinal que está mucho más abajo, un núcleo espinal que generalmente lleva información a lo que es el conducto aditivo. Su origen aparente, como lo repito, su tubo continuo, fosita supraolivar, que es donde ella emerge, relativamente allí es donde va a salir, que es como origen aparente, y bueno, va a tener su origen real a partir de todos estos núcleos que acabamos de desglosar. El séptimo par se conoce como el laberinto intrapetroso. Veo que aquí atrás lo ponía como el expresivo y secretor, por lo mismo que les venía diciendo. Bueno, acá vamos a decir que forma un laberinto intrapetroso porque se mete a través del foramen estilomastoideo, pasa a lo que es la salida del cráneo como tal. Él pasa por todo el conducto auditivo interno, que es el CAI. Pasa hacia lo que es el acueducto de Falopio. El acueducto de Falopio ahí libera algunas ramas intrapetrosas claves, como el nervio petroso mayor, el nervio de los músculos de los huesecillos, como el estribo, que es el reflejo de la amortiguación, y su lesión produce una hiperacusia. Y el nervio petroso mayor, que es parasimpático de la glándula lagrimal, que es esta que podemos observar acá, y da también nervios para la cuerda del tímpano, que generalmente son dos tercios, irriga o inerva lo que es los 2 tercios anteriores de la lengua, y la secreción, y da aporte a la secreción salival. Esto, bueno, van al ganglio geniculado, forman una rodilla externa que da origen a las fibras del gusto y atraviesa después lo que es el foramen estilomastoideo cuando sale del cráneo, como tal. Su distribución motora, bueno, tiene ramas a través de su salida del cráneo, que son ramas temporales, cigomáticas, ramas bucales, ramas marginales mandibulares y ramas cervicales. Su función, generalmente toda la musculatura, como pueden observar, de la mímica, músculos auriculares, músculo ganador, músculo platisma, tiene una correlación clínica con la parálisis de Bell. Toda esta rama periférica, al ser afectada, ya sea por un trauma, ya sea por estrés, ya sea por fatiga o deficiencia de vitaminas que pueden llevar también, o conllevar también a la malfunción de este nervio, va a tener una alteración de lo que es la parálisis conocida como parálisis de Bell o parálisis facial. Esta parálisis de Bell puede ser de origen central a nivel supranuclear, donde se conserva lo que es la movilidad de la frente, y periférica cuando hay una sección del nervio o una alteración directa de la rama del nervio que afecta a toda la hemicara porque está toda la inervación. Generalmente cuando es central solo se afectan lo que es la parte del cigomático hacia abajo. Y el signo de Bell, que es el globo ocular asciende al intentar cerrar el ojo. Este es un fenómeno de protección de la misma cavidad orbicular, producto de que haya un ascenso del ojo para que no haya lesión sobre lo que es la parte de la visión y todo el componente de visión. Entonces se conoce como un fenómeno de protección, es un signo clásico de esta patología, algo que les traigo de más para que cuando lo estudien ya sepan qué es lo que es la parálisis de Bell o cómo se puede desarrollar.
Bueno, continuando con el noveno par, el nervio glosofaringeo, lo denominamos el guardián, característica fundamental del reflejo nauseoso que parte de él. Quizás por eso lo denominamos el guardián, debido a que la situación en que se dispone y las fibras que emanan dan origen también a lo que es el reflejo nauseoso, que es el reflejo de protección al momento de tragar o ingerir alguna sustancia. Buscamos expulsar lo mismo si la misma no nos puede ayudar al proceso de deglución. Su origen aparente al nivel del surco retroolivar del bulbo, que es toda esta zona que podemos ver acá, y su salida del cráneo es a través del agujero yugular como tal. Todos estos nervios, o la mayoría de los nervios del noveno hacia abajo, salen a través del agujero yugular. Y el agujero yugular, como lo conocemos, también es llamado rasgado posterior. Su origen es real, tiene un núcleo motor, que es un núcleo ambiguo, músculos encargado de los músculos faringeos, parasimpático, el núcleo salivatorio inferior, que corresponde también con el nervio facial, que van hacia la glándula parótida, y un sensitivo sensorial, que también corresponde con parte del nervio facial. Por eso que todos estos nervios se relacionan en parte para dar gusto del tercio posterior de la lengua y espinal del quinto. El quinto, bueno, como todos sabemos, da gusto también a lo que es la parte de la parte de los tercios, 2 tercios anteriores de la lengua. Bueno, entonces su trayecto y funciones tiene una parte secretora debido a la glándula parótida y el gangliótico que se encuentra, vía gangliótico es lo que se encuentra. Tiene regulación también a nivel de lo que es un órgano vasoreceptor como el seno carotídeo y cuerpo carotídeo que es quimioreceptor. Entonces actúa sobre las funciones de este órgano. Y una función motora de elevar el músculo estilofaringeo para elevar la faringe, y una función sensorial, lo que es el tercio posterior de la lengua, en compañía de el nervio facial. La clínica, bueno, la neuralgia glosofaringea es cuando ocurre una fleja del reflejo nauseoso. Cuando está fleja, cuando se pierde este reflejo, evidentemente es porque está afectado esta par craneal. El décimo par craneal, el viajero sistémico, como se conoce, debido a su trayecto, a su disposición, es el último con que vamos a conversar por hoy. Para entender que también se le llama neumogástrico, tiene su origen aparente a nivel del surco retroolivar, también por debajo del noveno par craneal, que es el glosofaringeo, y está junto al noveno, y por debajo está el onceavo, que es el accesorio espinal. Su origen real a nivel de lo que es núcleos parasimpáticos, que es el núcleo principal, o lo que se conoce como dorsal del vago, que es el control cardioneumoentérico, un nervio que da inervación también a fibras cardíacas, a fibras de la función respiratoria. Y su núcleo motor es el núcleo en vivo, que también da ramas hacia lo que es la laringe y faringe, y un núcleo sensitivo también dispuesto a través del núcleo del tracto solitario. Como ven, todos estos nervios se vuelven a relacionar con algunos núcleos de los otros nervios craneales, por eso su función va a estar ligada a ellos también. Su asimetría de trayecto, esto es importante porque la parte del nervio vago derecho cruza la arteria subclavia derecha, emite el nervio laringeo recurrente derecho, que es un loop corto, no es un loop largo como en el caso del lado izquierdo, y el trayecto posterior hacia el esófago como tal. El nervio vago izquierdo cruza el arco aórtico, en este caso, emite un nervio laringeo recurrente izquierdo también, pero con un loop más largo, como lo pueden ver acá, más vulnerable a todo este proceso de lesión. Si tomamos el caso de un abordaje cervical, donde podamos lesionar el lado izquierdo con más facilidad tener. Y tiene un trayecto anterior al esófago, en cambio el otro del lado derecho tiene un trayecto posterior al mismo. Entonces hay que tener cuidado con este nervio a la hora de un abordaje, más que toda anatomía quirúrgica, cuando lleguemos allá. También tiene un territorio abdominal donde emite funciones parasimpáticas a través de su descenso, a través de lo que es la parte cardioneumoentérica. Funciones parasimpáticas, inervación de las vísceras abdominales, estómago y de intestino, acción, radicardia, peristaltismo o secreción gástrica. Signos de lesión, bueno, la parte de la disfonía, o la lesión del nervio laringeo recurrente, la parálisis de las cuerdas vocales. Tenemos la disfagia también, que es la dificultad para tragar. Y el signo de la cortina, que es la deviación de la úvula, como lo podemos ver acá hacia el lado sano, generalmente nos refiere que hay una lesión
hacia el lado contralateral. Eh, Aquí tenemos una tabla comparativa de alto rendimiento de estos nervios, donde podemos ver como el quinto trigémino se origina aparente en el puente, agujero hacia fisura superior, agujero redondo oval, dependiendo de la rama. Su función principal, sensibilidad a la cara y masticación, y reflejo que podemos encontrar a nivel semiológico, el reflejo corneal. El séptimo facial, a nivel surco-bulbopontino, su origen aparente, entra al conducto auditivo interno y sale a través del cráneo el agujero estilomastoideo. Da los músculos de la expresión facial y también tiene vamos a decir, la parte sensitiva a nivel del gusto, y su reflejo es el parpadeo. El nervio glosofaringeo nace a nivel del surco retroolivar, se mete a través del agujero yugular, va a dar inervación a músculos de la rama motora de la faringe, y también da una función parasimpática secretora de la parótida. Es característico su reflejo nauseoso, que es un componente aferente especial. Y el décimo vago a través del surco retroolivar por debajo del glosofaringio y entre el glosofaringio y el onceavo par craneal. También baja a través del que es el agujero yugular, y va hacia las vísceras como el repetí, a dar funciones secretoras, parasimpáticas, aumento del peristaltismo, bradicardia, entre otras, y también a músculos de la parte motora de la laringe, que ayudan al proceso de deglución y de procesos de función de los músculos de la laringe. Y su reflejo también va acompañado del reflejo nauseoso en conjunto con el glosofaringeo, pero el proceso es eferente, es decir, si el aferente es el que entra, es la respuesta que entra a lo que es el reflejo, es decir, y el vago lo que hace es llevar esa respuesta hacia el núcleo para que emita su función del reflejo. Entonces, por uno o por otro, este reflejo se puede ver afectado. Las columnas nucleares, bueno, toda organización de las columnar los núcleos nunca están aislados, se los vengo repitiendo desde que empezamos a hablar de nervios craneados, todos los nervios están alineados. Tenemos una columna motora branquial que parte en rojo, como podemos ver acá, a nivel del núcleo motor del quinto, pasa al núcleo del facial y el núcleo ambiguo, que es del noveno y el décimo par craneal. Y una columna parasimpática, que esta que vemos en verde, parte a través del núcleo salivatorio superior del facial, baja a través del núcleo inferior del noveno par y pasa al nivel del núcleo dorsal del vago. Y tenemos una columna sensitiva en azul, que es esta que parte a través del núcleo del tracto solitario para el séptimo, noveno y décimo, compartiendo el gusto y las vísceras, y desciende a través de lo que es la columna sensitiva o la columna espinal como tal. Otra de las cosas que debemos saber, que bueno, la geografía de la medicina, sabemos que todo este componente de redes, tanto neuronales, arteriales, venosas, están todas relacionadas entre sí. En el caso de estos nervios son nervios con aferencias y eferencias especiales, que van a también traer procesos como el gusto, como procesos que correlacionan lo que es la audición, entre otras cosas. Y bueno, que de estos nervios tenemos que aprender no solo a memorizar sus trayectos, también entender sus cableados, su experiencia a nivel humano, desde el dolor de muelas que es producido también por la parte captada por el quinto nervio craneal, hasta la sonrisa por el séptimo y el latido cardíaco por el décimo. Ustedes como alumnos están estudiando lo que nos hace vivos, es decir, todos estos nervios o la sensibilidad de estos nervios que nos caracteriza como seres humanos. Y hay que saber que los pares craneales quinto, séptimo, noveno y décimo conectan el cerebro con el mundo exterior: sentir, expresar, proteger y regular. Entonces, sin más, aquí tengo las referencias bibliográficas. Como sabemos, el texto base para núcleos y trayectos del porrero. También tomé parte de una anatomía de pares craneales por resonancia magnética, como se lo explican en la imagen, solamente de forma ejemplar. Para el momento, cuando veamos resonancias o en un futuro, cuando tengan que ver estudios de imagen, ahí podrán corroborar todos estos detalles anatómicos. Atlas Anatomía, generalmente el Netter, entre otros que podemos usar para ver los territorios sensíticos, y también documentos de cátedra para el nervio trigémino facial, glosofaringeo y neumogástrico, y imágenes también de referencia clínica y radiológica incluidas en esta presentación. Sin más, bueno, espero cualquier duda me la puedan comentar. Igual les dejo esta clase para que puedan estudiar para su examen o quiz. Muchas gracias.